Bien, vamos a ir con la segunda plenaria del día que se centrará en el tema de las tecnologías emergentes en salud. Invitamos a Dara Kelleher, nuevamente, de Cure AI, para moderar este panel y estarán como panelistas también de esta plenaria el señor Pedro Ripalda, quien es director general de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias en el Ministerio de Salud. Él además es médico cirujano y MBA con más de 14 años de experiencia en los sectores público y privado. Ha liderado equipos de más de 4.000 personas en operaciones y gestión de proyectos de salud a nivel nacional. Señor Pedro Ripalda, para que se sume al escenario. También convocamos a la señora Mabel Raza. Ella es docente de Ingeniería Informática en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Además, es ingeniera informática graduada de la Universidad nuevamente Peruana Cayetano Heredia, doctora PhD y magíster en Informática Biomédica en Salud en la Universidad de Washington, de Seattle, Estados Unidos. Actualmente es docente y asesora de tesis en el programa de Informática Biomédica en Salud Global de la Cayetano. Nuevamente, doctora Raza, adelante, por favor, súmese aquí a la plenaria. Asimismo, contaremos con Hernán Ramos, gerente general de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú, quien es médico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con maestría en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social por la Universidad de Alcalá de Henares de España. Él ha desempeñado cargos como en la superintendencia, ha sido superintendente adjunto de regulación y fiscalización de su salud, gerente general del Sistema Metropolitano de Salud de la Solidaridad, del CISOL, y gerente central y de financiamiento de salud. Adelante, por favor, señor Ramos, tome asiento. Y finalmente contaremos con Jesús Peinado, director de la ONG Socios en Salud, médico con especialidad en estadística, con maestría en gerencia de proyectos, programas sociales y maestría en informática médica, con experiencia en diseño y desarrollo de soluciones de investigación clínica e informática para la salud pública. Señor Peinado, adelante. Y Dara, a quien convocamos para... ¿Sí? Bien, Blythe entonces se suma como moderadora de este panel. Adelante. Bueno, sé que quizás esperaban a Dara, pero van a recibir a Blythe como ponente en este conversatorio. Bueno, muchísimas gracias, antes que nada, a todos estos ponentes, expertos especializados, médicos, profesionales, que tienen una amplia trayectoria, como hemos podido apreciar en este caso, con los cuales vamos a tener un conversatorio muy interesante sobre las tecnologías emergentes, y cómo éstas pueden impactar al sector salud y la necesidad e importancia de la articulación para la co-creación con el sector privado. Creo que es importante mencionar que tenemos presentes en este panel al sector público, al sector privado, a la academia y a organizaciones no gubernamentales. Entonces creo que tenemos una mirada bastante amplia de lo que podemos conversar ahora. Y así yo quisiera empezar esta primera pregunta para Mabel. Mabel, ¿qué son las tecnologías emergentes? ¿No? Entonces, desde ahí quizá podemos empezar para hablar, porque hablamos de tecnologías emergentes, pero ¿qué son las tecnologías emergentes? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Bueno, es toda aquella tecnología que busca transformar, generar cambios, ya sea en nuestro estilo de vida, con un potencial disruptivo. Hoy en día, por ejemplo, podemos tener desde Internet de las cosas, ¿no? Con estos sensores que se conectan a Internet y pueden facilitar data. En la parte de salud, por ejemplo, desde tener tu smartwatch que puede ir controlando tus signos vitales. Otro ejemplo también que hoy creo que la mayoría está en boga es la inteligencia artificial generativa, el ChatGPT, desde poder buscar información relacionada, hacer preguntas, desde gente que está preguntando cosas en salud en general. También tenemos otros ejemplos, por ejemplo, de la realidad aumentada, que se está utilizando mucho en educación, en la formación también de médicos o profesionales de salud, blockchain, para la parte de seguridad, también la impresión en 3D, ¿no? Que se utiliza mucho también en la generación ya sea de implantes. Entonces hay una inmensa variedad. Yo creo que las tecnologías emergentes, si bien están recién en primeras fases iniciales de adopción, de facilidad de uso para las personas, yo creo que debemos ser todos abiertos a poder integrarlas en nuestro día a día. Muchísimas gracias, Mabel.
Y desde esa perspectiva, entendiendo lo que son las tecnologías emergentes, Pedro, en tu experiencia en el sector público peruano, ¿hoy día utilizamos tecnologías emergentes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradecer la invitación, saludar a cada uno de los panelistas. Si bien aún podamos tener algunas oportunidades de mejora en cómo es que debemos adoptar esas tecnologías emergentes en el país y en el sector público, estas tecnologías se vienen utilizando. Como mencionaba Mabel, estas que son un grupo de tecnologías que van desde la explotación de data, el uso de software o el uso de algunos equipos, hoy en día se vienen utilizando en diferentes niveles, ¿no? Se han usado previos al escenario pandémico que vivimos, pero también durante la pandemia creo que fue un escenario que permitió el uso masivo o un uso mucho más intensivo de estas tecnologías emergentes por diferentes actores, tanto desde el punto de vista de los usuarios como también de los prestadores. Tenemos institutos nacional, por ejemplo, San Borja, que usa 3D para malformaciones congénitas, donde a través de corazones creados por impresiones 3D capacitan y prueban cirugías previas a los trasplantes que realizan. Tenemos utilización para servicios de atención al usuario como el chatbot, no solamente en salud, sino también en otras instituciones, porque es uno de los principales usos que se han iniciado a través de tecnologías tecnologías emergentes. El uso también, por ejemplo, de información. El Internet de las cosas de los equipamientos biomédicos está permitiendo en hospitales y en establecimientos de salud, y ahí, por ejemplo, nosotros como Ministerio de Salud estamos apostando a que los establecimientos de primer nivel utilicen equipamiento que pueda transferir data y esa data poder facilitar y tener mejor información y poder explotar esta información para a través de eso tomar mejores decisiones. Así que sí, el sector público utiliza. Hay un reto y una oportunidad importante para poder masificar este uso y poder hacer también que otras tecnologías emergentes puedan formar parte de su inclusión y su utilización, pero actualmente venimos en ese escenario, ¿no? Excelente, Pedro. Interesante saber reconocer, a veces no lo vemos en el día a día, estas implicancias que hoy día ya tiene para el sector público, y seguro que lo vamos a poder ver a lo largo de este conversatorio, cómo esto tiene un impacto definitivamente en la masificación, ¿no? Cómo damos ese salto, cómo avanzamos en ese camino, y por eso la importancia de la articulación y de la co-creación. Y en esa línea uno que pensaría el tamaño tan grande que tiene el sector público, la llegada nacional y este impacto. Hernán, desde la perspectiva del sector privado, ¿cómo estamos para hablar no solo de tecnología emergente, sino quizá en un paso previo desde la innovación? ¿Cómo la innovación impacta esa prestación privada de salud? Muchas gracias, Blay, y gracias por la invitación y a todos los panelistas que me acompañan aquí. A ver, en el sector privado, efectivamente ha habido mucha apuesta por la mejora tecnológica para asegurar medios, sobre todo de diagnóstico, mucho más seguros y mucho más eficientes. Se busca, además, que la tecnología que se adecúa, ¿verdad?, permita, y hablamos no solamente de dispositivos médicos, no solo hablamos de softwares, hablamos también de prácticas cuando innovamos, que sean prácticas que permitan, por ejemplo, una menor estancia hospitalaria. Desde ese punto de vista, hoy ya existen programas, por ejemplo, para poder monitorizar pacientes domiciliariamente, con mejores tipos de monitoreo. Existe además mejoras en los diagnósticos y en el uso de dispositivos médicos que permiten diagnósticos más rápidos, más oportunos, manejos ambulatorios de cosas que antes se tendrían que manejar hospitalariamente, ¿ok? Si bien es cierto, no hay como país un salto muy grande en cuanto a las expectativas. Probablemente lo que más se conoce es el uso de telemedicina, digamos, ¿no?, que fue muy expandida sobre todo en la época del COVID.
porque requirió pues un cambio normativo que permitía que pueda usarse ambulatoriamente, porque antes la telemedicina estaba básicamente restringida a la interconsulta de un profesional a otro, ¿no? Y no la atención directa, y esto se cambió durante la pandemia para que pueda haber atención directa. Aún con esto todavía quedan algunas limitaciones que pueden permitir incorporar más, digamos, herramientas. Por ejemplo, hoy ya tenemos centros de lectura de imágenes con tecnologías que te permiten ya no tener centrales de lectura para resonancia, para tomografía, sino todas juntas en una sola, digamos, consola, para que podamos usar un lenguaje un poco más como un solo centro de lectura. Pero esto requiere pues que la reglamentación nos permita usarla, digamos, porque de lo contrario está ahí la tecnología, pero no la podemos incorporar o no la podemos usar porque todavía necesitamos regulatoriamente usar la tecnología anterior, ¿no? Y esto es probablemente uno de los retos más importantes, pero de todas maneras está siendo utilizada, pero además siendo utilizada como creo que debería ser el objetivo central de toda innovación, pensando en cómo mejoramos el acceso y la oportunidad para los pacientes, ¿no? Muchísimas gracias, Hernán. Y con esto, qué importante pensar, ya sea del sector público, del sector privado, la contribución de la academia, en poner al paciente en el centro de las decisiones. Pedro nos mencionaba acerca de la necesidad de información para que los tomadores de decisión. Hernán nos cuenta acerca de los retos que hay, hoy día ya se vienen implementando, pero los retos y desafíos para el sector salud que piensa en calidad, para el sector privado en salud que piensa en calidad cuando habla del paciente. Y de ese sentido, Jesús, una ONG como Socios en Salud, con impacto a nivel mundial, están en varios países ustedes, sobre todo en las áreas priorizadas en las que ustedes trabajan, ¿cómo vienen aplicando las tecnologías emergentes? Sí, buenas tardes con todos. Muchas gracias de participar acá con excelentes panelistas. Lo que acaba de mencionar mi colega realmente es muy importante. Por ejemplo, hoy día se ha dado una ley muy importante por el uso de la inteligencia artificial para todo el uso un poco más expandido. Pero un poco más, recordando un poco esto, hay que hacer una diferencia entre invento y innovación. Invento, todo el mundo sabe que es algo nuevo, pero la innovación no necesariamente es de cosas inventadas en el 2023, sino es el uso, por ejemplo, de algunas cosas que han dejado olvidadas en el tiempo. Un ejemplo, básicamente, es la radiografía que ha sido inventada en un siglo atrás y siempre nos ha acompañado para diagnosticar tuberculosis. Y un problema era principalmente leer. El tema es que se ha resuelto básicamente entre 2016, 2017, por ahí, utilizando inteligencia artificial. Los métodos de Deep Learning han permitido que ya se pueda utilizar. Y efectivamente desde ahí nosotros, haciendo de que no solamente el 5% tenga acceso, sino el 95% restante, hemos implementado desde 2018 métodos de inteligencia artificial para leer las radiografías y hasta ahorita vamos llevando más de 200.000 radiografías que se leen a las personas que tienen con tuberculosis. Se ha innovado bastante, tanto así que el Ministerio de Salud ha visto esta innovación y ya lo ha adoptado en las rondas mundiales financiadas por el Fondo Mundial. Ha adoptado y ha empezado a usar no los camiones que nosotros implementado para hacer las pruebas de radiografía, sino también ahora las mochilas. Se está reduciendo. ¿Por qué? Porque los cerros se tienen que ir no con camiones, sino con mochilas. Entonces, la innovación es utilizar elementos que han dejado en el pasado, nos han dejado, pero hay que adecuarlos. Un colega acá dice, es básicamente adecuación y es tecnología adecuada. El chatbot ha sido inventado hace mucho tiempo para la industria de la banca, pero ha sido un tremendo éxito utilizarlo, modificar algunas cosas, meterle inteligencia artificial, pero meterle los cuestionarios de depresión para hacer testeo de COVID durante la pandemia. Y la tasa de depresión era 15%, pero en COVID subió hasta 70%. Y lo más importante, no hay que dejar el lado humano. La tecnología es solamente un instrumento. Se necesita tener el timón, porque cuando nos llama un participante que tiene depresión, sale por el chatbot no le va a poder dar los primeros auxilios psicológicos. Ahí es donde entra el material humano.
Y esa es una cosa muy importante. Se necesita todavía trabajar más, no solo para los médicos, las enfermeras, obstetrices, se necesita trabajar tecnología para los agentes comunitarios, que son vecinos que ayudan a tipo como los ronderos, pero en el caso de salud, para ayudar a extender las fronteras de apoyo en salud. Entonces, realmente el camino todavía es largo. No queremos que esto se quede en el 5 o 10% de las personas, sino que avance un poco más. Y con estas leyes que ha dado el gobierno, permiten. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Súper buena respuesta, Jesús. Muchísimas gracias. Y efectivamente, cuando hablamos de adaptabilidad, la innovación muchas veces está relacionada a buscar soluciones, ¿no? Como hemos ido evolucionando desde la época en la que cazábamos, probablemente hemos ido evolucionando al ver que no podíamos pues atrapar al animal, se crearon lanzas, se hicieron. Entonces, muchos trabajos de estos son producto de la necesidad y de la evolución. Y eso hoy día creo que ya no hay marcha atrás, como conversábamos en la mañana. Hoy ya tenemos a la inteligencia artificial, hoy ya tenemos a tecnología, machine learning, big data, huge data, y todo eso va a estar presente. Entonces, ¿cómo nos incorporamos en esa línea? Y justamente creo que hoy día el país ha dado un paso muy importante. Me spoileaba un poco Jesús. Yo quería comentar la siguiente pregunta basándonos justamente en la norma que ha salido el día de hoy, en la que se aprueba el uso de inteligencia artificial, se promueve el uso de inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social. ¡Qué importante! Entonces, desde esa línea y desde esa experiencia, creo que nos abre un camino. Yo le preguntaría, esta es una pregunta para todos, por favor, podemos empezar con Mabel, si les parece a los caballeros presentes, ¿desde qué experiencia hoy día, ya sea el sector en el que estén, en la institución en la que estén, ven una necesidad, un problema, un desafío existente y quizá una solución que ya exista que pueda ayudar al sistema de salud de nuestro país, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Blake. Muy interesante justo, bueno, comentando lo que decías también sobre que hoy justo es un momento importante por la promulgación de esta ley que promueve el uso de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pero que también conlleva mucho lo que comentaban los panelistas presentes, a que todo uso de, si bien la tecnología es una herramienta, tiene que ir muy de la mano con regulaciones, con lineamientos que den el camino, la ruta para usarlos de forma responsable, con ética. Entonces, en la academia es todo este reto que también necesitamos ya desde las universidades tener claro estos reglamentos que puedan guiar a nuestros estudiantes en usar estas herramientas que hoy son más que nunca el uso de día a día y que puedan impactar, ¿no? Como bien también decía Jesús en la parte de salud mental, ¿no? Los chicos, por ejemplo, los estudiantes universitarios han sido muy afectados por tener en el Perú más o menos 2 años de educación virtual. Entonces sí se han notado muchas incidencias de problemas de ansiedad, depresión, que han marcado y que necesitamos, por ejemplo, como bien comentaba Jesús, ya sea herramientas que nos ayuden a detectar tempranamente estos síntomas y que podamos implementar, ¿no? Justo estamos viendo, tratando de promover el uso, por ejemplo, responsable de ChatGPT en nuestra universidad, que pueda ayudar a los chicos a saber que lo pueden usar como una herramienta complementaria para poder poner, ya sea desde agilizar algunos, por ejemplo, preguntando métodos de estudio o formas que pueden ayudar a mejorar, a optimizar su tiempo, también administración de tiempo, etcétera, pero que ellos puedan también tener claro que hay que respetar la propiedad intelectual y cómo también estas herramientas funcionan, ¿no? Y va muy de la mano y va impactando directamente en la salud mental de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que debe ir nuevamente recalcando este uso responsable y ético de estas herramientas o cualquier tecnología emergente que salga, ¿no? Muchas gracias. Excelente, uso responsable, ética como principio básico, que incluso más allá de la norma es fundamental en este tipo de iniciativas. Y mencionabas, por ejemplo, la salud mental como un eje fundamental y mencionabas ChatGPT, que también lo había mencionado Jesús. Y creo que una cosa positiva de esta norma es que hoy no tenemos que inventar la tecnología, muchas de ellas ya vienen desarrolladas de otros países, como vimos en la mañana Cure, por ejemplo, que hablaba del diagnóstico temprano, no para para 29 anormalidades, por ejemplo, entonces, y seguro que va a irse en evolución, entonces no necesitamos crear muchas veces, sino necesitamos adaptar o tomar en ese sentido las tecnologías que ya existen. Entonces, Hernán, ¿cómo ves tú desde el sector privado, con la experiencia pública que hemos escuchado, has tenido,
pueden, y en el marco de una norma como la que existe hoy, podemos aprovechar esto para impactar positivamente en la salud del país? Yo creo que, como lo has mencionado tú, ya tenemos que entender que estas innovaciones ya están aquí, ya son parte del mundo. En realidad estamos discutiendo de inteligencia artificial, estamos discutiendo de dispositivos médicos, de ChatGPT, de chatbox, pero en realidad en el mundo de la medicina hay muchísima más innovación de la que ni soñamos, asociada no solo a dispositivos, sino a la ropa inteligente, a una serie de medicinas de precisión. Ok, pero digamos que con lo que hay en el Perú, deberíamos, uno de los retos que tenemos, que es fundamental, es de repente un reto previo para que las personas confíen más en estas innovaciones, que tiene que ser con asegurar la seguridad de la data, ¿no? Es lo primero, asegurar la seguridad de esta información, pero además asegurar la consistencia de la información. Mucha de los datos que tenemos, por ejemplo, epidemiológicos, necesitan ser revisados adecuadamente, estar disponibles. Si tú no tienes data para explotar, por ejemplo, para poder hacer análisis o entrenar en la universidad a la inteligencia artificial para patrones, pues no la vas a poder utilizar a pesar de que la tengas. Necesitas entrenarla, tener información disponible. Y entonces ahí hay un camino por digitalizar. Lo otro es tener en cuenta que vamos a tener que adecuarla un poco a lo que nosotros hacemos y adecuar nuestras prácticas a ello. Entonces, por eso es importante la regulación, porque la regulación, si bien es cierto, no se va a transformar totalmente, va a tener que adecuar y dar, asegurar que las personas puedan acceder a ella, porque de nada te sirve tener telemedicina, por ejemplo, si tú tienes que firmar digitalmente la hoja de referencia del paciente o el consentimiento informado. Mientras, por ejemplo, para comprar un celular o para hacer un contrato, tú puedes hacerlo por voz, o mientras tenemos acceso, por ejemplo, a biometría, o tener que tener obligatoriamente DNI electrónico, que solamente lo tienen 2.900.000 personas hoy en el Perú, para firma electrónica, cuando podríamos estar usando biometría, y eso podría mejorar, por ejemplo, la introducción de la historia clínica electrónica o el uso de recetas electrónicas dentro del ecosistema de salud a más personas, sobre todo pensando que hay, claro, lo que sucede es que a veces pensamos no solo en el escritorio, sino nos quedamos en Lima, ¿no? Entonces, también hay sector privado en el resto del país, también hay sector público en el resto del país, y también hay necesidades, muchas más necesidades de acceso y oportunidad en el resto del país. Entonces, si nosotros pensamos que lo más importante es el acceso a los servicios y la oportunidad a los servicios, garantizándole seguridad mínima de la información, pero además produciendo información para que la academia aprenda y nos ayude a innovar más, digamos que deberíamos dar algunas reglas muy básicas que permitan que sea fácil acceder al sistema y que no nos mantengan, yo pongo la anécdota chistosa, pero es una anécdota real, de que va el supervisor a la clínica y te dice dónde están los negatoscopios, cuando ya usas sistemas de historia de imágenes digitales, y como no tienes negatoscopios, te observan tu expediente, ¿no? Entonces, no podemos vivir en un mundo donde seguimos exigiendo cosas de antes cuando ya tenemos servicios de innovación. Debemos facilitarlos. Excelente, Hernán. Y creo que ahí recojo zonas remotas, necesidades país, presencia público-privada a lo largo. Entonces, desde ahí, Pedro, desde tu mirada pública, de tu experiencia amplia en el sector público, teniendo en cuenta estas necesidades, ¿cómo la innovación, las tecnologías emergentes, cuál sería ese ideal con el cual podemos comenzar a cerrar algunas brechas? ¿Y qué retos hay también, no? Sí, a ver, creo importante resaltar que el uso de tecnologías no es de hoy ni de ayer, ya viene hace tiempo atrás. Pero creo importante tener claro lo que mencionaba Hernán, que esto tiene que ayudarnos a dos cosas, que es mejorar acceso y oportunidad. Y el uso hay que democratizarlo, hay que masificarlo. Entonces, ¿y quiénes son los usuarios? Muchas veces estamos pensando en la tecnología desde nuestro propio rol
desde gestor, prestador o desde la academia. Y creo que ha llegado el momento, y hoy se vive en un día a día, que hay que hacer que la demanda, que el usuario, la experiencia del usuario use la tecnología. Y eso yo lo denomino una alfabetización del usuario. Cuando llegó el Internet, ¿cuántos de nosotros hemos ido y hemos pagado 1 sol, 2 soles, para usar y tener la experiencia de usar el Internet? Sabíamos que el Internet era una red de redes, pero ni siquiera sabíamos que era un buscador, un explorador, y cómo esto iba a llegar hoy, 2023, y qué potencia tenía el Internet. Y creo que ahí hay un reto, tanto de las instituciones públicas, del Estado, como también de los privados y de la academia, de hacer que la población, los ciudadanos, no de las zonas urbanas, sino de todo el país, rural, urbanos, marginales, puedan experimentar y hacer suya el uso de estas tecnologías, de cualquiera, desde la biometría, desde un chatbot, desde hoy en día tenemos el ejemplo, el mejor ejemplo es el uso de tecnologías para la parte financiera. Hoy uno puede comprar una galleta con un yape o un plin, y esa democratización y esa alfabetización es el reto que debemos tener en salud para nuestros usuarios, para nuestra demanda. Luego creo que tenemos un gran reto de la parte prestacional, y es poder usar las experiencias que tenemos en otro nivel, a nivel regional. Y ahí tenemos la inteligencia artificial, una principal herramienta que debemos tenerla para ser más eficientes, sobre todo en una realidad como la nuestra, donde tenemos brechas por cerrar y que no se van a cerrar en un corto plazo, para poder priorizar nuestros recursos. Hoy el INS, durante la pandemia, tiene una tecnología que permite tener análisis genómico en horas, a través de inteligencia, a través de Big Data. Y eso hay que replicarlo en la región norte, en la región sur, en la región centro. Debemos apostar a eso para poder mejorar nuestra oferta prestacional. ¿Y por qué también tenemos que apostar en la propia gestión? No podemos seguir pensando que la cadena de abastecimiento, el supply, nuestra planificación, la tenemos que seguir haciendo en papel, o seguir haciendo en formatos que ya hoy en día, simplemente con explotación de data, con blockchain, podríamos tener una mejor cadena de abastecimiento. Entonces creo que el reto es hacer que esta tecnología llegue a estos usuarios finales, a estos prestadores, a estos gestores, pero sobre todo a esta población que necesita acceder y tener mejor oportunidad. Y creo que indistintamente cuál fuese la tecnología, tenemos que alfabetizar, tenemos que educar, tenemos que hacer que llegue esta última milla, porque a partir de ahí va a venir la exigencia, y esa exigencia va a hacer que nosotros mismos como Estado, de cualquier rol, privado, público o desde la misma academia, sigamos esforzándonos y retroalimentando y mejorando cada vez este acceso. Así que ese es mi... Excelente, Pedro. Y en esa línea, masificación, democratización, educación al ciudadano para poder hacer uso de estas tecnologías. Y hablaba mucho acerca de las zonas rurales, fuera de Lima, pensar en el Perú entero. Hablamos que a veces hay poblaciones vulnerables que están fuera. Y ahí quiero comenzar a conectar, Jesús, con este rol que tiene el privado para ustedes, esta relación pública-privada, para poder, de alguna manera, juntos co-crear soluciones que puedan dar respuesta a estos desafíos que cada uno de ustedes nos ha mencionado. Entonces, ¿cómo tú ves el rol público-privado, esta articulación, esta co-creación que puede existir a efectos de poder atender a esa población vulnerable a la cual hay que educar, hay que atender, además, a nivel nacional? Gracias. Sí, definitivamente tiene que haber una buena articulación. Las brechas son grandes. Por ejemplo, un caso. Lima Norte, todo el mundo conoce Lima Norte, está compuesto por 8 distritos. Están 3 millones de personas, viven ahí. Es la capital de Lima. E increíblemente solo hay 2 hospitales para soportar toda esa carga. Y solo uno de ellos tiene un mamógrafo. Entonces hay 3 millones de personas que pueden acceder solo a un mamógrafo. Y la tasa de mamografía en todas las mujeres de 50 a más años es casi 0. Entonces, hemos empezado a hacer mamografías gratuitas, llevamos más de 4.000 personas que estamos haciendo. Sin embargo, falta, por ejemplo, una brecha de ponerle inteligencia artificial a las mamografías.
porque el 90% del costo se va en la lectura de mamografía. Es una brecha. Otra brecha es que no hay chatbot en quechua. Nosotros hicimos un experimento y entendimos que es todo un mundo para investigar. No podemos decir que las personas que hablan quechua no tienen depresión. Deben tener el doble o el triple. Igual para lenguas originarias. No hay un chatbot para adolescentes. Los adolescentes tienen un tránsito en donde el cerebro sufre transformaciones y no escuchan al adulto. Necesitamos que un par joven nos ayude a construir un chatbot para que pueda ver y reducir qué cosa, por ejemplo, el embarazo gestante. En la misma zona es increíblemente, hay mujeres que tienen hasta 2 niños con menos de 15 años. Y esto básicamente les hace subsistir en el círculo de pobreza y tener infecciones y tener tuberculosis, sobre todo problemas de salud mental sobre todo. Entonces, hay muchas brechas y no la vamos a resolver solos, necesitamos el apoyo del privado, la academia, y necesitamos una articulación sobre todo con el Estado, porque difícilmente se va a poder resolver. En nuestra Constitución no está escrito que los peruanos tienen derecho a la salud, como otros países lo tienen. Nuestra Constitución dice, podría tener acceso. Y eso un poco es una limitante. No estamos diciendo de que por falta de eso ya deberíamos cerrar la brecha, no, sino que sí, incluso si esto hubiese estado escrito, nos falta bastante. Entonces hay que tratar de masificar en función a múltiples poblaciones que las hemos olvidado. La población LGBT es una población que sigue manteniendo las infecciones de VIH altas y no hay un chatbot específicamente para eso. Se hacen campañas, pero utilizando tecnologías que están todavía inventadas desde 20, 30 años. Entonces tenemos que, como academia, como privado, escoger esos nichos y empezar a trabajar. No necesariamente tiene que ser algo que inventamos ayer, porque la aplicación y la implementación en la comunidad que lo sufre a veces tiene doble o triple de inversión de lo que cuesta un invento, porque no es. Ustedes han visto que cuando se inventó la vacuna, porque fue un invento, no existía eso, las personas no lo querían usar, hubo un porcentaje que se resistía. ¿Por qué? Porque faltaba justamente entender por qué. Y hay estudios ahora que comprenden básicamente por qué pasaba eso. Entonces hay que trabajar en esas brechas. El ser humano por defecto tiene miedo a lo desconocido y no significa que por eso no va a entrar en los inventos. Esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Y ahora entiendo con mucha claridad que invención no es lo mismo que innovación. De hecho, nos dice algo tan sencillo como utilizar las tecnologías de hoy en quechua. Y tan solo con eso podemos comenzar a democratizar la salud, a poder llevarla y descentralizarla, que yo creo que es un reto que como país tenemos, salir de Lima e ir a todas estas zonas rurales. Y Hernán, ¿tú cómo ves esta participación? Tú nos comentabas que el privado también está a nivel nacional. Entonces, ¿cuáles crees tú que es este rol, más que una articulación con el privado o entre privados, una articulación del ecosistema, no solo en salud, sino con el ecosistema de innovación? A ver, muchas gracias por la pregunta. La Asociación de Clínicas está planteando ya desde el año pasado, digamos, lo comenzamos a hacer antes, con el doctor Hernando Ceballos, y lo hemos sugerido la implementación de mesas de trabajo en la que estemos sentados todos, porque, claro, hoy día estamos con el dengue, el Guillain-Barré, y mañana estaremos con algo más, porque estos eventos que colapsan al servicio de salud público son producto hecho de no haberse sentado a resolver los problemas estructurales de fondo del sistema. Y uno de ellos es cómo tenemos nosotros hoy, en la época de la inteligencia artificial, de la telemedicina, de los dispositivos digitales de imágenes, todavía que viajar a Lima para hacerse un diagnóstico o un tratamiento de cáncer. ¿Okay? Y cómo es que hoy la estadística, sacando al Instituto de Neoplásicas, te dice que el 14% de los cánceres se diagnostica post-mortem, en la necropsia o en el certificado de defunción. Entonces, tenemos ahí un problema de fondo porque existe una brecha de acceso a servicios, en este caso de diagnóstico, digamos, por no articularse,
porque en cada región hay un laboratorio o un centro de imágenes, ¿no?, que puede resolver los problemas de estadiaje o diagnóstico histopatológico, digamos, o marcadores tumorales en el sector privado. Hoy día, de hecho, en lo que se refiere a servicios médicos de apoyo, el 97% de los servicios médicos de apoyo del Perú son privados. O sea, el sector público no ha desarrollado servicios médicos de apoyo más allá de los servicios de ambulancias o de atención domiciliarias o de laboratorios de salud pública, digamos, que son los que están registrados como tal. La gran cantidad de centros de diagnóstico son privados y están ahí y podrían, a través de una interacción, digamos, de historia clínica electrónica, de transferencia de datos, de imágenes digitales, poder efectivamente facilitar el diagnóstico. Pero esto requiere no solo una decisión política en realidad, porque tenemos la norma de intercambio prestacional desde hace muchos años y no se implementa. Efectivamente hay problemas con la ley de contrataciones seguramente, pero es básicamente la no decisión, porque hay de pronto un tema ideológico de que se considera que el sector privado no debería ser existente en materia de salud, ¿no? O sea, estamos de acuerdo con la inversión privada, menos en salud. Entonces, no se usa al sector privado, y cuando se usa, los cambios de gestión, que son enormes en nuestro país, sobre todo en el último año, lo que hacen es anulan todo lo que se trabaja, ¿no? Salud comenzó, por ejemplo, con las UBAPs, que eran servicios privados, y después simplemente las anuló porque les pareció que eso no era correcto. Afortunadamente todavía se sigue con las asociaciones públicas privadas, pero eso no genera cierres de brechas muy grandes, porque además toman tiempo. Entonces, lo que estamos diciendo es, claro, en 10 años vamos a cerrar la brecha, pero hoy la gente no tiene dónde operarse, tiene que viajar a Lima para un diagnóstico de cáncer, tiene necesidades de capacitación o entrenamiento, digamos, de los profesionales para que puedan sospechar o diagnosticar de enfermedades de salud mental o enfermedades de cáncer. Nosotros, desde ese punto de vista, por ejemplo, hemos propuesto que se fortalezca el intercambio prestacional, pero además que se genere libre elección de prestadores. Nosotros creemos que, igual que sucede en otros países, como Chile, las personas aseguradas del sector público podrían ir tranquilamente a recibir servicios del sector privado y el asegurador público pagarlos. Ya más estamos preparando también con Perú, ¿no? Perú al Bicentenario, ¿no? Con esta ONG que trabaja ODS. Estamos trabajando una mesa temática de salud. Perú Sostenible, ¿verdad? Sí. Perú Sostenible, perdón. Estamos trabajando una mesa temática de salud, precisamente para enfocar estas cosas en donde la tecnología y la innovación entran mucho. Estamos hablando de enfermedades crónicas. O sea, sabemos que ha habido muchos muertos por la pandemia, pero ha habido un grupo de muertos que no tenían que ver con el COVID, que eran hipertensos, diabéticos, pacientes con cáncer o enfermedad cardíaca, que tuvieron hasta 120% más muertos que antes de la pandemia, ¿no? O sea, durante el primer semestre del año 2021 hubo 120% más muertos que en el 2019, en el mismo primer semestre, producto de diabetes o producto de enfermedad cardíaca, por problemas en la continuidad del tratamiento, porque necesitaban ir a un hospital, porque claro, nuestro sistema público está diseñado para que el especialista esté en el segundo o tercer nivel. En el sector privado tú tienes al especialista en el primer nivel, en realidad, en el ambulatorio. Esto puede resolverse, por ejemplo, con programas de seguimiento crónico, con programas de seguimiento de medicación y de seguimiento que ayudan al médico, o sea, no lo reemplazan, ¿verdad? O sea, cuando tienes un cardiólogo o un endocrinólogo que está siguiendo al diabético, parte importante es saber si ha tomado su medicamento, y para eso la tecnología, ¿verdad?, podría ayudar, y el sector privado ayudar, trayendo esa innovación mucho más rápido que el sector público probablemente.
Gracias, Hernán. Y para ir ya avanzando y cerrando, Pedro, desde tu rol público, que a veces es retador, sobre todo para quienes hemos sido funcionarios públicos además, a veces hay este desafío frente al actuar en articulación con los actores privados también, pero desde tu rol, teniendo en cuenta cuáles son esos retos, desafíos, pero sobre todo oportunidades en el uso de las TICs para el sector público y cómo estas pueden ser articuladas con distintos actores, como los que tenemos en este panel, ¿no? Sí, creo que tanto el sector privado como la academia son unos actores importantes que son considerados y tienen que ser considerados como un aliado para, para muchas cosas, pero sobre todo para el sector salud. Si aterrizamos el tema básicamente en innovación tecnológica, es el sector privado, la academia, la que son los catalizadores, son los que fomentan o los que desarrollan y muchas veces comercializan esta tecnología. Y es el sector público el que debe tener el rol de regular, ¿no?, este uso. Pero creo ahí que tenemos un primer reto, ¿no? La regulación no puede ser restrictiva y debemos aprender de lo que nos pasó en pandemia. Cuando llegó la pandemia teníamos una normatividad que no permitía el uso de estas tecnologías emergentes, cual fuese, ¿no?, desde las teleconsultas hasta la misma transferencia de data, pero la misma exigencia permitió poder flexibilizarlas, llevarlas a una necesidad y poder implementar este uso de tecnologías, pero también permitió que los usuarios puedan acceder a ella y también legitimar el uso. Entonces, ya la pandemia se fue, nos dejó esta experiencia, esta lección aprendida, y creo que a partir de ahí debemos llevar a establecer cuál es el marco que necesitamos mínimo para poder hacer uso de estas tecnologías y no estar normando para tecnologías que luego aceleran o van a una velocidad mucho más rápida que las propias normas y que finalmente cuando normamos ya esas tecnologías han llegado a la obsolescencia, y eso es algo que debemos aprender como país y debemos aprender en cada uno de nuestros roles como actores. El segundo reto creo que es la interoperabilidad. Creo que hoy en día no podemos dejar al usuario, que en este caso es un paciente, hacer uso de distintas ofertas públicas o privadas y que nosotros como ofertas públicas o privadas no podamos interoperar. Y llámese interoperar básicamente en información, en data. Y esa información es, si ya se tomó una imagen en un establecimiento, ya no debería tomarse una segunda o tercera imagen. Y eso todos los que trabajamos y estamos acá en tecnología sabemos que es viable y es totalmente necesario, ¿no? Y de esa misma manera, esa interoperabilidad va a permitir que la oferta, donde la tengamos, pueda, a través de la tecnología, cerrar brechas y dar oportunidad. Seguramente no nos va a solucionar problemas complejos, que son problemas estructurales que van a tener una línea de tiempo, pero sí nos va a permitir solucionar problemas que son la que la mayoría de la población tiene, que es acceso a oportunidad para esa enfermedad crónica, para esa dolencia o para ese acceso a medicamentos. Y el otro reto que también tenemos que tenerlo presente es que este es un trabajo que involucra no solamente al sector público, sino todos tenemos un grano de arena para compartir y no podemos seguir trabajando como estamentos aislados. No debemos esperar una nueva pandemia, ¿no?, para volvernos a sentar juntos y darnos cuenta que en muchas cosas estamos duplicando o triplicando esfuerzos.
Y creo que eso, desde el rol donde estemos, tenemos que hacer que la tecnología que ya esté desarrollada, como mencionaba Jesús, no estamos inventando la pólvora, estamos adoptando cosas que ya están desarrolladas y en muchos casos están probadas. Así que ese es el esfuerzo que debemos tomar y creo que hacia eso debemos apuntar y trabajar como actores, indistintamente públicos, privados o desde la academia, que es algo importante que tenemos que continuar. Gracias. Excelente, Pedro, nos encanta escuchar la necesidad y creo que el hecho de que tengamos al sector público, a los representantes del sector privado, a la academia, a incluso organizaciones no gubernamentales, habla de este esfuerzo en conjunto que no debe quedar ahora. Entonces, Mabel, ya para el cierre y reflexiones finales, ¿cuál es ese mensaje final? Y eso se los voy a pedir por favor a cada uno de ustedes, ese mensaje final desde la academia, desde el rol que tú ejecutas y ese llamado a la acción para que esto no quede en un conversatorio, en una charla, en un día que muy bien ha promovido Concitec dedicado a la salud, sino que comencemos a hablar de esto, ¿no? ¿Cuál es ese mensaje que tú le darías, no solamente a la audiencia presente, sino a quienes nos escuchan? Muchas gracias, Blade. Yo creo que primero saber que la tecnología es una herramienta, ¿no?, que puede ayudarnos en nuestro día a día, tener ese uso responsable y ético en todo momento. Me encantó lo que comentó Pedro, lo importante de poder democratizar el acceso a la información, que gracias a la tecnología hoy en día se ha hecho viable y que podemos ayudar a las diferentes poblaciones, como bien decía también Jesús, poder llegar a los diferentes lugares. La tecnología nos permite hoy en día, desde poder haber accedido a esta charla desde este experto de la OMS, ¿no?, poder acceder a tener información, nos puede hacer un cambio en nuestro día a día, en nuestra vida, y creo que más que nunca debemos todos sentirnos más cómodos con estas tecnologías que puede impactar en nuestra educación, en nuestra salud, en nuestro bienestar en general. Y me quedo desde la academia, también tener este propósito de seguir alfabetizando digitalmente a las personas para poder ayudar a democratizar y poder también articular esto tanto con el privado, con el Estado, con las diferentes organizaciones, porque yo creo que trabajar en colaborativo, como bien hemos visto en la pandemia, puede hacer un gran cambio para poder solucionar cosas que actualmente son los retos en nuestro país. Muchas gracias. Excelente, Mabel. Jesús, ¿cuál sería esa reflexión final y ese llamado a la acción de quienes nos escuchan? Bueno, muchas gracias. Una pregunta bastante amplia. Yo me centraría en extender el cuidado de salud a la promoción de salud, al autocuidado. Nosotros nunca vamos a poder tener los suficientes médicos, cirujanos y camas UCI para atender a todos, jamás, en el Perú menos. Necesitamos transferir lo que sabemos hacia las personas. Tenemos que ellos tienen que cuidarse. ¿Y cómo se van a cuidar? Haciendo uso de tecnologías. Necesitamos extender el uso de apps para que la persona pueda entender los riesgos que tiene. Los chatbots de salud mental deben ser de uso cotidiano. Las pruebas de VIH deben ser cotidianas. Todo tipo de innovación deben salir, no solo deben quedarse en el nivel del hospital o el centro de salud, sino deben ir más. Incluso deben ir hacia los profesores, porque ahí están naciendo muchas de las enfermedades o los problemas. No necesariamente tenemos que tener un título o un galardón de salud. Todos pueden participar en la promoción de la salud. Y desde los niños y los adolescentes es donde empiezan a hacerse muchos los problemas. Me quedaría con esto, con la promoción de la salud. Gracias. Excelente, Jesús, muchísimas gracias. Hernán, ¿cuál es esa reflexión final y ese llamado a la acción? Bueno, yo creo que primero es tener presente que tenemos que buscar formas que las personas tengan mayor acceso, mayor oportunidad, seguridad en los servicios y que podamos saber que la innovación nos permite, y el uso de las tecnologías que hoy tenemos innovadoras, necesitamos hacer fácil su incorporación en el sistema de salud. O sea, necesitamos, creo que, la palabra no debería ser convencer, hacer ver al Estado que es urgente facilitar la incorporación de estas tecnologías. Y eso requiere que, como no estamos en el Estado, digamos, la sociedad civil, ni la academia, ni nosotros, sí nuestro rol va a ser
estar fastidiando al Estado, sacudiéndolo, para que asuma su rol de liderazgo en la facilitación de la incorporación de estas tecnologías dentro de la práctica diaria, asegurando seguridad, confianza para su uso, pero masificándolas. Y eso va a requerir primero el liderazgo del Estado para que, yo pensaría en PCM, de hecho, para que todos los organismos del Estado que tienen que ver con esto se alineen su regulación a facilitar la innovación en el Ministerio para que pueda incorporarse estas tecnologías y que la regulación no restrinja más bien su uso. Y finalmente en la necesidad de articularse entre el sector público y privado para permitir que más personas puedan beneficiarse no solo en la parte promocional y preventiva, sino también en el primer nivel, ¿no? En el primer nivel de atención, para que nuestro objetivo deberían ser cosas concretas, ¿no? Que las personas tengan que viajar menos a Lima para diagnosticarse de cáncer. Ese debería ser un objetivo. Y deberíamos usar la tecnología para eso. Eso creo que debería ser lo que yo recomendaría. Excelente, Hernán. Y en este rol tan importante, y debo resaltar que a pesar de que podemos tener sector público, privado, necesidades, retos diferentes, pero creo que el objetivo de todos, lo que estamos aquí es el mismo, comenzar a articular en una mesa, en un espacio, sentados y con respeto es fundamental. Creo que es el primer paso de lo que podemos hacer. Y eso, la verdad, nos enorgullece de poder hacer. Y en esa línea, desde este rol, a veces, Pedro, cargamos al Estado con todo, cuando todos tenemos un rol aquí. ¿Cómo podemos agarrar y ayudar en esa línea? ¿Cuál es esa reflexión final y ese llamado a la acción desde este rol de liderazgo que muy bien ha recalcado Hernán, que tiene el sector público y el sector público salud? Y no solamente salud, sino innovación, que es lo que nos trae hoy aquí, ¿no? Sí, yo compartiría dos reflexiones finales. La primera es saludar y ver con ojos positivos estos espacios y estas oportunidades que nos damos como país, como personas, como profesionales, como representantes de instituciones, porque escuchamos a 4 profesionales que estamos inmersos en estos y los 4 estamos alineados en el objetivo final y creo que eso es algo que debemos tenerlo claro y es algo que debemos resaltar. Pero también debemos buscar y comprometernos cada uno dentro de sus competencias a poder cohesionar esas intenciones en un producto final. Creo que un ejemplo importante que debemos apuntar es lo que señalaba el expositor que nos antecedió del país hermano de Chile, en donde esa universidad pública invierte, pero se asocia a un privado para poder hacer los siguientes pasos: la comercialización, la difusión, esa operación. Y creo que tenemos que buscar esas sinergias, tomando como ejemplo lo que se hace en otros países para esto, ¿no? Para poder solucionar problemas sociales no desde un panel, sino desde la acción en donde tomamos objetivos claros y a partir de ahí comenzamos a construir. Y creo que eso es importante. Y lo segundo es las tecnologías, las TICs, las tecnologías emergentes, no vienen a reemplazar lo tradicional, sobre todo en salud. Y hay que también llevarnos eso claro. A veces pensamos que las teleconsultas, la telemedicina va a reemplazar la consulta presencial, la hospitalización, y bajo esa óptica lo que a veces indirectamente lo que hacemos es la vemos como competencia. Y creo que lo que hace la tecnología es complementar. Y esa complementación, esa complementariedad, lo que tenemos que tener clara es que viene a mejorar 2 cosas: acceso y oportunidad. Así que no veamos a las TICs emergentes o a estas soluciones como competencia. Nos puede generar algún tema de miedo, pero también de riesgo, y que hay que cerrar todas esas
esas ventanas, pero sí nos genera todo, más bien todo, también nos genera efectos positivos como esa oportunidad y acceso. Así que creo que esas son mis reflexiones y agradecer la invitación y agradecer esta oportunidad porque creo que ventanas o escenarios así nos permiten poder seguir construyendo, que es lo que finalmente tenemos que hacer como país. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Y esto que nos dice al final es una reflexión importante, ¿no? Hace 50 años, cuando salió la calculadora como un súper invento, nadie pensaba en voy a dejar de usar la calculadora porque entonces ¿cómo hago mi contabilidad? Hoy en día tenemos Excel y probablemente tengamos mucho más financieros, economistas, contadores que hace 50 años. Entonces, la tecnología ha venido para quedarse. ¿Cómo la hacemos y cómo la utilizamos a nuestro favor? Que creo que es una de las cosas más relevantes que tenemos aquí. Agradecer enormemente a este panel, a estos 4 súper profesionales que nos han acompañado hoy. A pesar de que podemos tener opiniones divergentes, como dice tanto Hernán, Mabel, Pedro, Jesús, hay un objetivo en común. Y cuando hablamos de salud, el objetivo en común es el paciente. Y como le dijimos en la mañana, paciente podemos ser todos. Entonces creo que ahí está nuestro propósito para trabajar juntos, que hoy no sea solamente un evento de conversatorio, que hoy esta reunión, hoy día, hagamos este primer paso, y ese sería mi llamado de acción, para seguir construyendo juntos en los que podemos hacer. Así que un aplauso, por favor, para todos ellos. Muchas gracias.